Hola, soy Nplay. ¿Quieren jugar pero buscan pagar menos en sus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG gracias a Eneva. Descarga su app o entra en la web, está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción. Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En el video de hoy vamos a estar hablando de nuevas noticias de videojuegos en general. Después de los Games Awards del otro día vamos a traer noticias y novedades sobre nuevos juegos que van a venir próximamente, y además juegos gratuitos que ya fueron anunciados y que podemos disfrutar una beta o una alfa cerrada dentro de muy poco. Así que muy atentos, porque si quieren disfrutar de estos juegos antes que todos los demás, vamos a registrarnos y acceder a estos juegos antes de tiempo. No olviden también que pueden suscribirse y activar la campanita para nuevo contenido de videojuegos de este canal. Siempre traemos noticias de videojuegos de pago o de gratuitos, casi siempre gratis. Así que si les interesa eso y mucho más del mundo de los videojuegos, suscríbanse y activen la campanita para más noticias. No olviden que acá abajo les dejo las marcas de tiempo para ir avanzando a la parte del video que más les interese. Y recuerden comentar si quieren un saludo en el próximo video o si quieren participar por los temas dinámicos y avatares que vamos a estar sorteando durante esta semana. Bien, empecemos ahora sí, vamos a hablar un poco de Mortal Kombat, porque Mortal Kombat se anunciará muy pronto, según NetherRealm Studios, y llegaría en el 2023. Ya se han presentado, recordemos, el Street Fighter 6 y el Tekken 8, y los fans de Mortal Kombat esperan el Mortal Kombat 12. En una serie de preguntas y respuestas se contesta que la presentación del Mortal Kombat 12 se podría realizar dentro de los próximos 6 meses, y habla sobre una ventana de lanzamiento 23, o sea en el 2023. También se indica que el juego Mortal Kombat 11 fue el juego del estudio con más apoyo post lanzamiento, y que el siguiente juego de lucha debería tener aún más contenido tras su salida. Lo que sabemos es que Mortal Kombat 12 no estaba listo para anunciarse en The Games Awards, por eso mismo no lo han anunciado. Pero tendríamos la información de que llegaría en el 2023 un nuevo Mortal Kombat, y que dentro de los próximos 6 meses ya se anunciaría el juego. Ahora seguimos con juegos de lucha. Vamos a hablar de la fecha de lanzamiento del Street Fighter 6 en la PlayStation Store, que se ha filtrado desde hace unos días. Street Fighter es una de las sagas más prestigiosas de los juegos de lucha de la historia, por lo que no es de extrañar que todo lo que está relacionado con Street Fighter esté desatando una gran expectación entre los seguidores que tienen mucha expectación, o hype, como prefieran llamarlo. A todos estos jugadores les agradará saber que la fecha de lanzamiento del juego de lucha parece haberse filtrado a través del PlayStation Store, que se habría actualizado antes de tiempo en la tienda de Sony, descubriendo que el Street Fighter 6 llegará a las tiendas el 2 de junio del 2023, contando con 3 ediciones digitales diferentes: la estándar, la deluxe y la ultimate. Además de esta posible filtración, les traigo la noticia de que Capcom anunció que los aficionados de Street Fighter 6 pueden disfrutar del juego en unos pocos días, ya que se va a celebrar una segunda prueba online con el título del 16 al 19 de noviembre. En PlayStation 5, Xbox Series y PC. PlayStation 4 quedaría excluida del test. Si tienen alguna de estas consolas, Xbox Series, PlayStation 5 o PC, les dejo el enlace en la descripción para que se anoten a la segunda beta cerrada del 16 de diciembre al 19 de diciembre. Vamos a ver ahora un posible juego gratuito. Les digo posible porque no se anunció si será de pago o gratuito, pero al ser un multijugador de un juego de pago, casi siempre estos multijugadores suelen ser gratuitos. Así que yo tengo la intuición de que va a ser free to play, pero no está 100% asegurado. Así que les voy a traer la noticia de este juego, que se llama Crash Team Rumble, y fue anunciado oficialmente, y llegaría en el 2023 solo a PlayStation y solo a Xbox. La existencia de un multijugador de Crash Bandicoot es algo que lleva un tiempo rumoreándose, incluso ya ha llegado a filtrar material del desarrollo. Hasta ahora no se había confirmado oficialmente, pero durante la gala de Games Awards 2022, Activision Blizzard ha publicado el primer tráiler de Crash Team Rumble, un proyecto que se lanzará exclusivamente en consolas PlayStation y Xbox en el 2023. Este juego sería un multijugador de batallas por equipos. 2 grupos de 4 jugadores, cada uno se enfrentarán en dinámicas batallas de acción en tiempo real. Los protagonistas del juego serán personajes de la saga, tanto Crash Bandicoot como Coco Bandicoot, Tawna, y villanos como el Dr. Neocortex o Dingodile. Ya tenemos el primer tráiler de este proyecto, pero por el momento no se ha mostrado un gameplay propiamente dicho. Aunque no hayamos visto su jugabilidad, podemos intuir que Crash Team Rumble será una especie de hero shooter en tercera persona,
en el que el protagonista tendrá su propio set de armas y habilidades. El objetivo de cada equipo será conseguir más fruta Wumpa que el rival, y quien lo haga se convertirá en el ganador de la partida. También parece que contará con un escenario dinámico que irá cambiando con obstáculos peligrosos que tratan de sorprender a los jugadores de ambos equipos. La única información que tenemos por el momento es que Crash Team Rumble se lanzará en el 2023 para Play 5, Xbox Series XS, Play 4 y Xbox One. No tenemos nada de versiones para PC ni Switch. Tampoco sabemos, como les comentaba, si será un juego gratuito o de pago, aunque se ha confirmado que está desarrollado por Toys for Bob, responsables del Crash Bandicoot 4 It's About Time. En mi opinión va a ser un juego gratuito, porque si es de pago no creo que tenga mucho. Lo que necesitan los multijugadores sí o sí es gente entrando todo el tiempo para que no haya tanto de espera en cargar servidores, en conseguir partidas y demás. Entonces para mí, en mi opinión, este juego va a ser gratuito como la mayoría de los multijugadores, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, pasamos a la siguiente noticia y les voy a mostrar la PlayStation Store, porque tenemos un juego gratuito, el cual se me había pasado desde hace un tiempo. Tenemos un nuevo juego en lo que sería el Capcom Arcade Stadium. Quizá muchos ya lo saben, pero bueno, les traía esta noticia para los que no sepan. Lo que tendríamos que hacer es ir acá a la pestañita de buscar en la PlayStation Store y escribimos Capcom, buscamos y acá tendríamos la Capcom Arcade Stadium. Ingresamos al Capcom Arcade Stadium. Lo primero que tendríamos que hacer es descargar esta Capcom Arcade Stadium, que es como un launcher de los juegos retro. Ahora vamos a ver, acá nos da la opción de descargar. Una vez que lo descargamos nos vamos a los complementos. Una vez que esté instalado nos vamos a complementos y acá tendríamos un montón de complementos. Y vamos a ir hacia la derecha de todo, vamos a ir a donde diga más complementos o nos deje buscar más complementos. Acá esta pestañita que diga ver todo. Nos va a llevar a esta pestaña, a esta pantalla, y le vamos a dar en añadir filtro. Y vamos a poner en precio gratis. Va a haber uno solo y este es el juego retro que tendríamos disponible en este momento para el Capcom Arcade Stadium. Se llama Final Fight. Dentro del Capcom Arcade Stadium ustedes pueden ir añadiendo juegos a lo que sería su mini biblioteca dentro de este Capcom Arcade Stadium. Y este juego está disponible para añadirlo a su mini biblioteca. Se puede jugar de a uno o de a dos cooperativamente y es un juego de acción y las versiones son en japonés o en inglés. Bien, por último, antes de pasar a los regalos o complementos que tendríamos disponibles nuevos en la PlayStation Store, vamos a hablar de Wayfinder, un nuevo juego que se ha desarrollado por parte de Airship Syndicate, fundado por el popular creador de cómics Joe Madureira. Yo no lo conozco, pero quizá alguno de ustedes lo conozca, Joe Madureira, el popular creador de cómics. Se trata de un juego RPG de acción online free to play para PC y consolas, ambientado en un mundo de fantasía llamado Evenor. En él, los jugadores deben embarcarse en una aventura de acción sin fin para restaurar su hogar de una energía maligna conocida como Gloom, la oscuridad. Wayfinder está siendo desarrollado por Airship, conocidos por el trabajo en Ruined King, A League of Legends Story y Darksider Genesis, y será editado por Digital Extremes, los responsables del popular Warframe. Cada Wayfinder tiene su propia historia, habilidades y estilo de juego. Estas habilidades se pueden aumentar usando los ecos de los enemigos derrotados, obteniendo magia arcana, tecnología mística y nuevas armas con las que cazar y explorar nuevas localidades. En la descripción dice: colecciona y crea nuevas armas y equipo a medida de que completas tu atlas e incrementas tu maestría. Participa en eventos en vivo con actualizaciones de contenidos centradas en los personajes. Wayfinder se publicará en formato Early Access en PC y PlayStation en primavera del 2023, con el lanzamiento de la versión final previsto para otoño. Antes, en cualquier caso, se celebrará una beta cerrada. En PC tendrá lugar el 13 de diciembre, es decir, mañana, y se pueden registrar entrando en el otro enlace de la descripción. Yo les voy a dejar el enlace de lo que sería el Street Fighter 6 para la beta, para registrarse en la beta, y el y el enlace de Wayfinder para registrarse en la otra beta. Perdón que me trabe tanto el día de hoy, no sé qué me está pasando. Bien, así que revisen la descripción y el comentario fijado, y además, ya que están por ahí, dejen un me gusta al video. Pasemos a los regalos y complementos que tendríamos en la PlayStation Store. Bien, acá estamos en nuestra PlayStation Store, ya que estábamos buscando el Capcom Arcade Studio, ya me quedé por acá. Vamos a lo que serían los complementos. Y acá nos dirigimos a la derecha de todo. Como saben, vamos a lo que dice nuevos complementos. Acá lo importante es añadirle el filtro en precio gratis. Obviamente algunos complementos van a ser con PlayStation Plus, otros sin PlayStation Plus. Y ordenamos por nuevo primero. Un disfraz para Sackboy, que nos tiene bastante acostumbrados Sackboy a dejarnos algún disfraz con un paquete de emociones.
tenemos el paquete de PlayStation Plus de Rocket League, promoción de Genshin Impact para PlayStation Plus, para eFootball tenemos también con PlayStation Plus, para el 3-on-3 Freestyle con PlayStation Plus, para World of Tanks con PlayStation Plus, para Bleach Brave Souls con PlayStation Plus. Acá tenemos dos, arriba tenemos The Hunter Call of the Wild sin PlayStation Plus, sería un disfraz, y arriba tenemos World of Tanks paquete inicial de lealtad, también un objeto sin PlayStation Plus completamente gratis. Para el Knockout City tenemos un disfraz, un complemento exclusivo con PlayStation Plus, también exclusivo con PlayStation Plus para el Mortal Blitz, para el Eternal Kingdom Battle Pick, también un objeto con PlayStation Plus, para el Sniper Elite 5 Airborne Elite Weapon and Skin Pack tendríamos un arma sin PlayStation Plus completamente gratis, para el Vigor un disfraz con PlayStation Plus, y para el Call of Duty Warzone el paquete de PlayStation Plus de este mes. Recuerden que para canjear todos estos paquetes, obviamente estos complementos necesitan el juego base, que es del que les estoy hablando cuando les digo cada complemento, ¿no? Si necesitan o no PlayStation Plus, eso ya depende de la cuenta de ustedes, si tienen o no el PlayStation Plus. Bueno, y acá les traigo el tema dinámico que estaríamos sorteando esta semana, tirando al miércoles o jueves, así que aprovechen, comenten que se pueden llevar este tema dinámico. Vamos a ver un poco el tráiler. No es de los más caros, pero bueno, me parece que es un juego que a casi todos les gusta y nada, el sonido anda bastante bien, está bueno. Les recomiendo que participen porque se pueden llevar este tema dinámico de a $3 completamente gratis. Y nada, tendrían a Ellie ahí en el fondo. Bastante interesante porque a mí me gustan los temas dinámicos que le cambian todo a la PlayStation. Las emoticones, todo el menú, digamos, todo tiene que cambiar. El sonido, la banda sonora, todo eso. Así que vamos a ir de vez en cuando sorteando estos temas dinámicos así de diferentes juegos. Y si quieren, comenten acá abajo los mejores temas dinámicos para que yo los sortee en próximos videos. Además, lo interesante de este tema dinámico es que cuando pasa el menú por detrás de Ellie, sobresale por delante del menú justamente. Y entonces nada, eso queda bastante piola, queda bastante interesante y está bastante bueno. Y bueno, calvos, hasta acá el video de hoy, hasta acá las noticias, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejan su me gusta, comenten acá abajo para participar de este tema dinámico que venimos juntando comentarios desde hace un tiempo. Así que nada, mientras más comenten, más posibilidades tienen de ganar este tema dinámico. Además, comenten qué temas dinámicos pueden ser sorteados próximamente, temas bastante interesantes y que les gusta a la mayoría del público, como puede ser juegos God of War, Horizon, The Last of Us, no sé, algún Call of Duty, cosas así que les gusta a bastante gente, cosa de que el ganador se lleve un premio bastante interesante. Después, si son nuevos en el canal y quieren más contenido de noticias de videojuegos, no olviden suscribirse y activar la campanita para estar informados al día de las nuevas noticias de PlayStation 4, de Xbox y de PC en cuanto a videojuegos gratis o a videojuegos de pago que vienen próximamente. Ahora sí, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.